México se encuentra asediado y pareciera que se encuentra en la antesala de la peor crisis de violencia e inseguridad en el país. Son por lo menos 5 estados de la República en donde en las últimas semanas se han recrudecido los enfrentamientos violentos, primero entre grupos antagónicos del crimen organizado, pero ahora también se dan los enfrentamientos en contra de las fuerzas federales armadas que se han desplegado como parte de la estrategia de seguridad dentro de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por ejemplo, tenemos el caso también de Chiapas, donde grupos del crimen organizado han estado pues secuestrando, violando, asesinando a los pueblos indígenas chiapanecos y se ha dado un éxodo de las familias, han abandonado sus pueblos, han abandonado sus ciudades, sus municipios, precisamente por el asedio del crimen organizado. En Chiapas ha costado vidas también. Tenemos, por ejemplo, esto que ve usted en pantalla, esto se registró en Tecpan, esto pues derivado de un enfrentamiento que se dio entre grupos del crimen organizado y autoridades del Ejército, Guardia Nacional y desde luego las policías locales. Y es que fue, de acuerdo a lo que se informa, se reportó después de esto que ve en pantalla, es una explosión de un carro bomba en Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero, también asolado por la violencia y la inseguridad. Eso que ve ahí es un atentado que se realizó primero en las instalaciones de la policía municipal, donde registraron elementos de seguridad heridos. Lamentablemente se reporta también que una persona perdió la vida, se encuentra gravemente, mientras se reportan por lo menos 14 lesionados. Eso es a la distancia de cómo se veía como la explosión de este autobomba, de este carro bomba, y la manera en que los grupos del crimen organizado están haciendo cada vez más alarde de su poderío, de violencia que tienen para intimidar primero al pueblo, primero a las familias de estas comunidades, de estos municipios, pero también el mensaje claro y contundente a las fuerzas federales armadas del despliegue del poderío de la violencia que pueden llegar a desplegar estos grupos del crimen organizado, que hay que decirlo, todo lo que estamos viviendo actualmente es de lo que se dejó de hacer en años pasados. No solamente estoy hablando de la administración federal inmediata anterior que representó Andrés Manuel López Obrador con su campaña, todos sabemos, su campaña de seguridad de abrazos no balazos, pero también no es el único responsable de esta debacle en la seguridad nacional, sino también de las anteriores administraciones emanadas tanto del Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional. Es así como el gobierno federal ha enviado elementos a estos estados de Sinaloa, donde también se reportan enfrentamientos contra elementos del ejército mexicano, en contra de elementos de la Guardia Nacional. Se habla, por ejemplo, en la redada más reciente que se realizó en Sinaloa para la detención de uno de los cabecillas, de los líderes de esta célula criminal de los Chapitos. Bueno, pues también dejó como saldo más de 16 personas asesinadas tan solo en ese operativo para detener a un presunto criminal líder de esta célula delictiva de los Chapitos en Sinaloa. Desde luego, pues esto ha llamado la atención internacional, la atención nacional de los mexicanos, exigiendo la rendición de cuentas de qué está pasando en el país. Pero le digo una cosa, mucho tiempo atrás nos molestábamos, nos quejábamos por esta política de brazos cruzados donde no se enfrentaban a los grupos del crimen organizado y los dejaron crecer en poderío, en extensión territorial, desplazando familias, comunidades, sembrando el terror, sembrando el miedo, sembrando la incertidumbre. Bueno, pues Claudia Sheinbaum ratificó el compromiso de que no va a iniciar una guerra en contra del grupo de crimen organizado. Sin embargo, también sentenció que los elementos de las fuerzas federales armadas tendrán que seguir el protocolo y si son agredidos, si son violentados, si son amenazados, pues desde luego también que van a responder a estas agresiones. Y esto lo citó en el marco del operativo que se realizó en Sinaloa, donde se habla de por lo menos 16 personas pues asesinadas en este enfrentamiento entre grupos criminales y elementos del ejército mexicano. Señaló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que fueron los elementos del ejército mexicano, los elementos de las Fuerzas Federales Armadas, quienes en este operativo fueron primero agredidos a balazos por este grupo delictivo. Y bueno, pues lo que hicieron fue simplemente repeler la agresión, defenderse.
Y dijo, actuaron apegado a los estatutos y de acuerdo pues a todo lo que marcan también cómo se rigen las normas de las Fuerzas Federales Armadas. Esto fue, así lo cuestionaron en la mañanera el día de ayer y esto fue lo que contestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Te refieres a la detención de un presunto? Exacto. Sí, fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad, ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido, pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron. La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público. Y es que lo que es innegable y lo que no se puede ocultar es que cada vez las muestras de poderío de la violencia de los grupos criminales se hace manifiesto. Ahora lo vimos en Guerrero con estos autos, carros bomba que se usaron para atentar no solamente contra elementos de seguridad, sino también contra la población, porque se afectaron viviendas, se afectaron personas que se encontraban aledañas a estas instalaciones de seguridad. Pero además también hemos visto, por ejemplo, en el estado de Jalisco, en Michoacán, cómo estos grupos criminales utilizan drones como medio de explosivos para atentar en contra de la población, intimidación, pero también en contra de las Fuerzas Federales Armadas. Y además también recientemente en el estado de Michoacán se han encontrado y se han detectado minas explosivas para pues blindar algunas regiones donde están instaladas estas células del grupo, de los grupos criminales en nuestro país. Es por ello que le digo que pareciera que cada vez, debido a esta permisividad que se le dio a estos grupos criminales, crecieron, se expandieron, se extendieron en gran parte del territorio nacional. Ahora están ocupando municipios, están ocupando poblados de la Sierra de Guerrero, de Michoacán, para pues tener ahí sus centros de operaciones.
y han desplazado a las familias. Pareciera que este tema de la violencia, de la inseguridad que impera en nuestro país es un reto importante y el más significativo que tiene que enfrentar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que él había anunciado en 100 días se va o se tiene que lograr reducir estos índices de violencia en contra de los mexicanos. Sin duda, ahora el discurso sí es similar al anterior, es similar al gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, pero también sentenció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que no van a quedarse de los brazos cruzados los elementos de las Fuerzas Armadas. Cuando antes la instrucción era no responder a estas agresiones, ahora se les está diciendo reaccionen, respondan, defiendan su propia vida cuando se sientan amenazados o estén bajo agresiones de esos grupos criminales. Esta es la información y así es como amanece en nuestro país hoy en día, con estos focos rojos en estos estados de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, de Sinaloa, de Chiapas, por mencionar algunos, y al menos ahora el gobierno federal está dando respuesta a estos enfrentamientos, está saliendo a las calles con la presencia de las fuerzas federales armadas, pero también con inteligencia, como decía la presidenta, y sobre todo reaccionando, que es lo que se ocupa para poder recuperar todos estos territorios y regresarle la calma, la paz y la tranquilidad a la gente en nuestro país. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios. ¿Tú ves un cambio en la estrategia de seguridad nacional para enfrentar y para controlar el asedio de violencia emanado de los grupos del crimen organizado en nuestro país? ¿Sí ves un cambio, ves una mejora? El reto es grande, insisto, y no se va a poder cambiar la realidad de un país en tan solo 100 días de gobierno. Sin embargo, el compromiso es que la población en nuestro país perciba este cambio y la pregunta que le hacemos aquí es, ¿usted cuál es su opinión respecto a esta nueva estrategia en materia de seguridad?